Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar acerca de compuertas lógicas y sin nada más que decir vamos a comenzar. Bien, las compuertas lógicas se utilizan en distintas áreas como la hidráulica, la neumática y otras, pero más específicamente en la electrónica nosotros nos referimos a las compuertas lógicas como circuitos eléctricos que están compuestos internamente de transistores, y estos transistores tienen distintos arreglos específicos. Bien, ¿y cómo funcionan las compuertas lógicas? Bueno, pues las compuertas lógicas, como su nombre lo dice, funcionan por medio de propiedades lógicas, mejor conocidas como el álgebra de Boole. Boole fue un matemático del siglo XIX que estableció que la mente humana tiene mecanismos básicos como la aceptación y la negación. Y lo que hace el álgebra de Boole es realizar operaciones con estos dos tipos de estados: aceptación o negación, verdadero o falso, arriba o abajo, que haya voltaje o no haya voltaje en el caso de la electricidad, etcétera, etcétera. Estableciendo así variables binarias para todos estos tipos de casos. Por ejemplo, nosotros en electricidad tomamos al 1 en binario como si fueran 5 voltios y al 0 como si fueran 0 voltios. Al 1 lo tomaríamos como si fuera alto y al 0 como si fuera bajo. Al 1 lo tomaríamos como si fuera arriba y al 0 lo tomaríamos como si fuera abajo. Y otros muchos tipos de ejemplos. Estableciendo así que si tenemos una variable, imaginemos a que sea igual a, que sea distinto a 1, entonces la única posibilidad en el ámbito del binario sería que a fuera igual a 0, si es diferente de 1, en el caso del binario. Y si a es distinto de 0, entonces que sea a igual a 1. Con lo anterior dicho, hay tres operaciones básicas en el álgebra de Boole. De estas tres operaciones construimos todas las demás compuertas lógicas en el álgebra de Boole. La primera, la adición, la conocemos como la compuerta lógica OR. La conocemos como la compuerta lógica OR y la conocemos como la compuerta que es de suma, es decir, que si tenemos dos términos A y B, estos en su resultado va a ser una suma, va a ser la suma de estas dos. En el caso de la multiplicación tenemos a la compuerta AND, que se simboliza con un A por B, siendo estos dos casos binarios, y este va a ser su resultado, el resultado que nos daría. Y la negación, que vendría a ser la compuerta NOT, que vendría a ser el resultado de, si tenemos una entrada A, va a ser lo contrario a esta entrada, es decir, A negada. Es decir, lo contrario a A. Es decir, si tenemos un 0, lo contrario al 0 en binario vendría a ser el 1, en el caso de la compuerta de negación. Una cosa importante que cabe mencionar es que la adición se le conoce como A o B, se lee así. Se lee A o B el resultado. En la multiplicación se lee A y B igual al resultado. Y en la negación se lee A, no A o A negada. No A o A negada. Ahora, esto en el ámbito de la electrónica sería como colocar el siguiente circuito, como si colocáramos un circuito que tiene una batería y tuviéramos dos interruptores aquí en paralelo, y aquí tuviéramos un foco, ¿ok? Y cerrásemos este circuito. Es decir, que cuando nosotros presionemos uno de estos dos interruptores, imaginemos que este lo presionamos,
entonces el circuito se va a completar y va a poder prender la lámpara. En el caso de que se enciendan los dos, de igual manera va a pasar la corriente y va a encender la lámpara, o si nada más se enciende el de abajo también va a pasar, pero si los dos están abiertos jamás va a prender la lámpara. Este es en el caso de la adición. En el caso de la multiplicación tendríamos este siguiente circuito equivalente. Es como si nosotros tuviéramos dos interruptores en serie y únicamente al presionar ambos la lámpara podría encender. Si dejamos de presionar uno, entonces la lámpara ya no encendería. Si dejamos de presionar uno de los dos, de igual forma aquí, no encendería, únicamente si ambos están encendidos. Y en el caso de la negación, aquí tendríamos que aplicar el concepto del transistor. En este caso imaginemos que aquí tenemos un transistor, que esta es su base, emisor y colector, y aquí tenemos una entrada. Esto ya es en el ámbito más digital. Después vamos a ver qué es un transistor, y aquí tenemos la salida, ¿no? Ahí tenemos la salida. Entonces si aquí le entregamos un 0 al transistor, aquí lo que vamos a obtener a la salida es que aquí es como si estuviera cortado, aquí es como si no hubiera nada, aquí tenemos el negativo, bien, y aquí vamos a tener, a la entrada vamos a tener un 1 porque la corriente va a fluir para acá, bien, la corriente se va a ir a la salida. Y en el caso de nosotros colocarle un 1 aquí, vamos a colocar otra vez el transistor. Si nosotros le colocamos un 1 allí, lo que va a pasar es que la corriente va a fluir para acá, y lo que le va a llegar ahora a la salida ya no va a ser un 1, sino va a ser un 0, porque le va a llegar la masa, ¿ok? Es decir, el negativo. Ahora, cada una de estas tiene su tabla de verdad, es decir, la adición, su tabla de verdad, las tablas de verdad se colocan así, donde estas vienen siendo las entradas, y estas vienen siendo las salidas, ¿ok? Y por ejemplo, si nosotros colocáramos, imaginemos que los botones son las entradas, que pueden estar, y tenemos, que pueden estar tanto pueden estar como abiertas como cerradas. Entonces en las partes de la entrada tenemos que poner todas las opciones posibles, es decir, o ambos pueden estar abiertos. Si ambos están abiertos, es como si tuviéramos dos ceros. En el caso de que los interruptores fueran abiertos, entonces colocamos dos ceros. Si uno está cerrado y uno está abierto, entonces este se cambia a 1, entonces sería 0, 1. Y en el caso de que uno está abierto y el otro cerrado, tenemos que poner todos los casos. Imaginemos en este caso así, entonces este sería un 1 y este sería un 0, entonces sería 1, 0 y 1, 1, si ambos estuvieran abiertos, ¿no? Si ambos estuvieran cerrados, perdón. Cerrados. ¿Ok? Entonces la salida va a ser cómo actúa la lámpara. En el caso de que ambos estén abiertos, la lámpara va a ser 0. En el caso de que con que uno esté cerrado, entonces va a ser 1, 1 y 1. ¿Ok? Ahora el siguiente caso, este vendría a ser la tabla de verdad, la voy a poner un poco más. Bien, esta vendría a ser la tabla de verdad de la compuerta OR. La de la compuerta lógica AND vendría a ser, tenemos las entradas, tenemos la salida. Entonces las entradas posibles vienen siendo los dos interruptores, que viene siendo que los dos estén abiertos
que uno esté cerrado y uno abierto, que uno esté abierto y uno esté cerrado y que los dos estén cerrados. En este caso, si ambos están abiertos, nunca le va a llegar corriente al foco, por lo cual siempre va a estar en cero. Si uno está cerrado y el otro abierto, de igual manera no le va a llegar voltaje al foco, por lo cual va a ser cero. De igual forma con este, cero. Y si ambos están presionados, ambos interruptores están presionados, eso quiere decir que le va a llegar un 1. Y en este último caso tendríamos, voy a poner acá, que la entrada y la salida viene siendo nada más una. Es decir, si es 0, tanto puede ser como 0 como 1. Si es 0, entonces la salida va a ser 1. Y si es 1, la salida va a ser 0. Eso es todo por el video de hoy. No se olviden de suscribirse, darle like, activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y muchas gracias.